y amén. Qué bueno entonces, gracias. Vamos a iniciar con el tema de la fe, segunda parte, la fe en Dios. Y algo que hablamos la semana anterior es que Dios nos ha dado una medida de fe a todos nos ha dado una medida de fe. La situación es dónde ponemos nuestra fe, en quién ponemos nuestra fe. Entonces nosotros estamos hablando de la fe en Dios, ¿cierto? Y para ello quisiera leerte lo que dice el libro de Marcos, capítulo 11, desde el verso 22 al 24. Toma nota, Marcos, capítulo 11, verso 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Wow! ¿Qué te parece esa porción de la palabra, Gil? Bueno, la verdad es que es maravilloso el saber de que todo lo que nosotros le pidamos al Señor en el nombre de Jesús, Él está dispuesto a poder venir y poder otorgárnoslo si nosotros no nos desviamos muchas veces, ¿verdad? Porque muchas veces pedimos cosas que nos pueden alejar de Dios, pero aún así Dios en su infinito amor no deja de dárnoslas porque nos ama, porque somos sus hijos. Por supuesto. Ahora, hay algo que hay que aclarar, algo que dice Santiago, capítulo 2, verso 14 hasta el 26. Tú puedes tomar nota de ello. Santiago 2, 14 al 26. Y hay una aclaración donde nos muestra que la fe sin obras es muerta. Es decir, la fe nos permite a nosotros hacer obras. Podemos hacer obras de fe. Ahora, la salvación no viene por obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Tú tienes ahí, hay algo que podemos conseguir a través de la fe. Bueno, nosotros podemos conseguir, la salvación. Yo creo que eso es lo primordial para todo ser humano. El venir y reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y ese va a ser el punto de partida de una vida totalmente diferente. Entonces, se puede obtener la salvación. ¿Qué más? Podemos tener la llenura, ¿verdad? Y los milagros de parte del Espíritu Santo. También podemos obtener la sanidad de enfermedades y podemos obtener capacidad para enfrentar los retos. Todo esto tiene sus citas bíblicas que se las vamos a ir dando en un momento. ¿Qué más tenemos ahí después de la capacidad para enfrentar los retos? Superar los problemas. Eso es algo bien importante, que nada nos va a detener si nosotros tenemos fe en Dios. Ok. También la respuesta de Dios a través de la fe, nosotros también la podemos obtener. Y por último, Gili, la prosperidad. Wow. Dios nos quiere prósperos en todas las áreas y facetas de nuestra vida. Bueno, vamos a darle citas de cada una de estas anotaciones que hicimos en este momento. Recuerda, tú puedes anotar estas citas, puedes estudiarlas y puedes hacer tus consultas también. Salvación. En Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por medio de la fe, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces podemos conseguir con la fe la salvación. Sí. Sí, podemos obtener también nosotros la sanidad. Y eso lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 15, que dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Wow, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Es la sanidad, la oración de fe. La llenura y los milagros. También, en Gálatas capítulo 3, verso 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con fe? Y eso ya lo vimos. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra
de Dios. Gili, para la capacidad para enfrentar retos. Sí, encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 28 al 31, y dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Pedro, ven de la barca, anda sobre las aguas para ir con Jesús. Y luego dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si te das cuenta, en la primera parte, Pedro con fe supera el reto de la tormenta, ¿cierto? Muy bien, entonces también nos da la capacidad de superar los problemas. ¿Quién no tiene problemas, cierto? Entonces con la fe podemos superar los problemas. En Mateo capítulo 8, versos 23 al 26, dice así: y entrando en él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, la fe nos ayuda a superar problemas. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, nosotros lo que podemos aprender en este pasaje es de que nosotros tenemos que hablarle al problema, tenemos que hablarle a la dificultad del Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Sí, no estar hablándole a Dios tanto de nuestros problemas, sino al revés. Hablarle al problema que nuestro Dios está con nosotros. La respuesta de Dios. En Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oirá. Sí. Qué bonita esta porción de la palabra, porque tenemos la certeza de que tenemos un Padre, es Dios, y cuando nosotros hablamos, Él nos escucha. Esa es la fe que tenemos. Y la prosperidad en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí quisiera que vieran ustedes el contexto que está en Mateo capítulo 6, siempre verso 25 hasta el 34. Ahora, ¿por qué dijimos estos versículos, Gili? Para sustentar lo que estamos diciendo, porque en el tema de la fe en Dios número 1 hablamos que era la fe. Entonces aquí venimos a la práctica de la fe. Lo que queremos hacer en esta segunda parte es mostrarte que hay una instrucción de que nosotros necesitamos aumentar nuestra fe. Hubo un discípulo que pidió algo acerca de eso. ¿Recuerdas? Señor, aumentanos la fe. Creo que alguien decía así. Sí, la verdad es que yo creo que a la larga, pues todos en algún momento le hemos dicho al Señor: Señor, aumentanos la fe para poder creer, poder confiar y poder esperar en que uno va a recibir. Okay. Sus discípulos también tuvieron sus momentos donde su fe se detenía, ¿verdad? O menguaba. Y el Señor les decía: tened fe, tened confianza, ¿verdad? Por eso le decía: háblale a ese monte. Si tú creyeres, entonces, si tú le dijeras a este monte: ven, arráncate de ahí, ponte en el otro lugar, y si lo crees de todo corazón, va a suceder. Va a suceder, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar, de hecho, ya la parte número 2 de la fe en Dios. Y comenzamos diciendo lo siguiente: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es imaginar, sino es creer en Dios, poner nuestra fe en Dios. Segundo, Dios a todos nos ha dado una medida de fe. Entonces nadie puede decir: yo no tengo fe. El problema está que hemos puesto la fe en algo o en alguien que no es Dios. Y una tercera anotación es que la fe puede disminuirse, porque así como podemos desarrollar fe positiva al escuchar palabra de Dios, también podemos desarrollar fe negativa al estar escuchando noticias malas, problemas y chismes y murmuraciones. Entonces tenemos que tener ese cuidado de seleccionar qué es lo que escuchamos.
Ahora, incrementando la fe. ¿Qué dice Lucas 17:5, Gili? Dice, los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Es decir, que la fe puede incrementarse. O sea, la fe puede crecer o puede disminuir. En Romanos 10:17 dice, así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La respuesta a la pregunta, ¿cómo aumento mi fe en Dios? Es escuchando palabra. Y creo que de eso tú tienes mucha práctica. Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que no importa lo que nosotros estemos viviendo, lo vamos a lograr superar si nosotros escuchamos una palabra adecuada a lo que nosotros estamos viviendo en ese momento. No es que nosotros escuchemos cualquier cosa, que sea palabra de Dios, pero que sea cualquier cosa. No, tenemos que buscar las enseñanzas acordes a la necesidad que nosotros estamos viviendo en ese momento, para que nuestra fe se incremente, y muchas veces por el testimonio de alguien más, nosotros vamos a creer y vamos a confiar y vamos a empezar a declarar y a confesar de que lo mismo que le sucedió a aquella persona nos va a suceder a nosotros, porque de la misma manera que ella creyó, nosotros también estamos creyendo. Aquí hay un punto bien importante que Gili tocó. Cuando estamos atravesando cualquier clase de situación adversa, sobre todo en esos momentos, hay que escuchar palabra. Pero en realidad hay que escuchar palabra siempre, hay que leerla, hay que escucharla. Tú debes tener diferentes mentores. Hay mucha palabra, tu pastor local. Debes de ir a la iglesia, debes ir a escuchar palabra de tu pastor. Puedes tener otros mentores, pero tu pastor local es el delegado para bendecirte. Ahora, todos debemos de escuchar palabra de Dios, pero cuando estamos en una situación adversa, por ejemplo, en una enfermedad, vamos a ir a escuchar palabra que hable acerca de la sanidad. Si estamos pasando una escasez económica, pues vamos a ir a escuchar palabra que nos hable de cómo salir de la escasez. Una palabra específica, a eso te referías. Y tú lo has practicado, nosotros lo hemos practicado, ¿y cuáles han sido los resultados? Hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestra vida y en todo lo que nosotros hemos creído al Señor. Porque la verdad es de que pareciera que a veces uno está loco, porque dice, bueno, eso no va a suceder. Pero uno empieza a creer y a confiar en Dios, en que las cosas se van a empezar a dar. Y muchas veces lo que sí quiero dejarte bien claro es de que no te desesperes, porque la fe es esperar muchas veces. Creerle a Dios es aprender a esperar el tiempo de Dios señalado para que las cosas que tú estás pidiendo se hagan una realidad. Correcto. Entonces, ¿cómo incrementamos la fe? Escuchando palabra de Dios. ¿Cómo incrementamos la fe en Dios? Escuchando palabra de Dios. Otra forma en la que podemos aumentar nuestra medida de fe en Dios es a través del ayuno y la oración. De eso también platicamos la semana anterior, hemos estado platicando de eso, y creo que el siguiente discipulado vamos a hablar del ayuno, creo yo. Ahí vamos a ir viendo eso en el siguiente discipulado. A través del ayuno y la oración. En Mateo 17, lo que leímos, Jesús dijo a sus discípulos que el demonio en el muchacho, es la referencia, ¿no? No había salido por la poca fe de ellos. ¿Cuál era el problema ahí? Había un muchacho endemoniado y habían pedido a los discípulos de Jesús que lo liberaran. Pero no pudieron, y Jesús le dijo, no, ¿hasta cuándo estar con ustedes, hombres de poca fe? Y a eso se refiere esto, ¿sí? Le dice, Él no salió por la poca fe que ustedes tienen. Y le dice que a través del ayuno y la oración pueden adquirir la fe necesaria para echar fuera ese demonio. Pero al ayunar y orar, nos estamos apartando, nos estamos consagrando más a Dios, en cuya presencia se desarrolla la fe para ver milagros. Quiero aclarar esta parte. No se trata de hacer ayuno y oración para obtener el poder de echar fuera demonios. O sea, no es esa el contexto. El contexto acá es que cuando nosotros decidimos apartarnos para estar ante la presencia de Dios, nos va a pasar lo que le pasó a Moisés. Cuando se apartó al monte y descendió, él no lo notaba,
pero los demás notaron que él venía con una gloria que aún se notaba en su rostro, y el pueblo le pidió que por favor se cubriera el rostro porque los lastimaba. ¿Te imaginas lo que sienten los demonios cuando un hombre que se ha apartado para estar con Dios a través de ayuno y oración? O sea, el ayuno y la oración nos lleva delante de Dios, con quien tenemos relación. La fe, la gloria y el poder entra por contagio, por decirlo de una manera, y cuando desciendes y se te aparece un endemoniado, se va. Se va. Sí, yo siento que cuando uno se somete al Señor en ayuno y en oración, el enemigo te teme. Por supuesto. ¿Verdad? Y por él supuesto. sabe y dice, bueno, cuidado porque aquel ha estado en constante comunión con Dios. Así es. ¿Verdad? Incluso tuvo que trabajar con su dominio propio al abstenerse de los alimentos que tanto tal vez le gustan, pero lo está haciendo porque quiere acercarse a Dios y lo logró, así que ni lo molesten, ¿verdad? Entonces empiezan a retroceder. Sí, a mí me gustaría tener una pequeña interacción acá con Pastor Carlos de León, que está en uno de los departamentos de Guatemala. Quisiera oír un comentario suyo, Pastor, acá y poderlo compartir con la audiencia, porque recientemente acabamos de hacer 2 viajes misioneros nosotros. Acabamos de hacer 2 viajes misioneros. Y prepare su comentario, Pastor, porque Gili le va a dar la entrada a su comentario con algo que yo le voy a pedir a ella. Gili, ¿qué pasó con mi pierna? ¿Qué pasó en los últimos 6 meses? Y la conclusión la va a dar Pastor Carlos con el mensaje que creo que nos va a enviar. ¿Qué pasó? Hubo un milagro ahí, pero previo al milagro, ¿qué pasó? Bueno, hace un tiempo atrás, yo no sé si en sus países, ¿verdad? O en el lugar donde ustedes se encuentren, hay lugares donde no todo está asfaltado, no todo está pavimentado, ¿verdad? Y me recuerdo yo que en esa ocasión era tiempo de invierno y Daniel, por no meterse en un charco de agua, o una fosa de agua, saltó de un lugar al otro, pero al caer al otro lado cayó mal colocado de su pierna. Y me recuerdo yo que en esa ocasión dejó de caminar varios días porque se le inflamaron las bursas que van uniendo, ¿verdad?, el fémur con la cadera. Así es. Y los médicos le dijeron que tenía que estarse inyectando por varios días y que si no se desinflamaba lo iban a tener que operar. Pues gracias a Dios, pues se desinflamó todo y todo siguió su curso y ya estaba bien. Pero luego resultó lo del COVID, ¿verdad? Y nos dio el COVID y como ustedes todos saben que eso afecta muchas veces las carencias que nuestro cuerpo pueda tener físicamente. Las lesiones. Y en ese sentido, pues a Daniel le fue a afectar nuevamente a su cadera, a su pierna. Así es. Y empezó a renquear y empezó a arrastrar su pierna y se quejaba de dolor y empezamos a orar por él y empezamos a creer por un milagro. Así es. ¿Verdad? Así es. Los últimos 8 meses, o sea, de este momento en que estamos en este programa hacia atrás, los últimos 8 meses fueron bastante difíciles. En el tiempo en que yo tuve el accidente hace unos 7 años, pues dejé de caminar un tiempo, me quedé en cama, luego tuve que andar con andador y recuperarme poco a poco. En los últimos 8 meses el dolor volvió a aparecer, estuve con tratamientos, hubo mucho gasto en medicamentos, el dolor, limitaciones físicas. Y menciono a Pastor Carlos porque él tiene algo muy importante tiene que ver algo en esto, muy importante. Entonces, antes de que él nos diga, yo quiero decirles que sí, Dios obra. Nosotros hemos experimentado un Dios que nos ha salvado. O sea, nos dio una fe para salvación y recibimos el regalo de la salvación. Yo tengo casi 30 años, casi como tú llevas un poco más de tiempo. ¿Te arrepientes de haber recibido el regalo de la salvación? No. La verdad es que yo pienso que esa es la mejor decisión que todos nosotros podemos hacer. Acercarnos a Dios, reconocernos que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Sí. Hay cosas que las podemos lograr, pero hay cosas que nosotros nunca las vamos a poder comprar ni obtener, porque muchos de ellos son regalos de parte de Dios. Entonces ya obtuvimos el regalo de la salvación. También hemos
hemos recibido llenura y se han dado milagros por la gracia de Dios a través de nuestras dos vidas. También se han dado milagros, pero también sanidades, que precisamente es lo que te quiero contar. Yo también fui sano de una enfermedad que me afectó casi 30 años, en los primeros 30 años de mi vida, y Dios me sanó. Cuando conocí a Gili, ¿te acuerdas cuando te dije que si te querías casar conmigo, había algo que yo te tenía que decir, que yo estaba enfermo? ¿Te recuerdas? Sí, yo me recuerdo que todavía me dice, ¿te arriesgas? Te arriesgas porque yo constantemente 1, 2 o 3 veces por semana me pongo mal. Imagínate. Entonces te lo cuento pues porque tampoco me gustaría venir y engañarte en esa área, en esa faceta de mi vida. Así es. Yo sé que el hermano Carlitos está ahí, nos pone un mensaje acá, dice que la oveja está confiando más en el profeta que en el mismo Jesús. Bueno, ahí nos va a explicar ese mensaje. Pero hemos visto la sanidad. También, si hablamos de retos, wow, creo que de retos hemos tenido que afrontar retos. Un reto muy fuerte que tocó que atravesar, pero lo atravesamos. Hubieron días donde oíamos más o menos 10 predicaciones al día. Así es. ¿Te acuerdas? A veces no teníamos ganas, pero aún sin ganas obteníamos la fuerza para poder poner a nuestro pastor y luego a otros pastores amigos que tienen una palabra de fe, porque eso es lo importante, escuchar una palabra de fe y no alguien que te diga, te vas a morir, eso te lo mereces, ese es castigo de Dios. Eso no es palabra de fe. El evangelio dice que nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio. Te reto a que leas Marcos 3, 13 y 14. Dice, y Jesús de sus discípulos escogió a 12 para que estuvieran con él y que predicaran su evangelio. Y la palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que predicar? ¿Para qué fuimos escogidos? Para predicar buenas noticias. Entonces, yo no te voy a decir, pecador, te vas a ir al infierno y vas a ver, ese es castigo de Dios, Dios te mandó una enfermedad, esa es una maldición de parte. No, ese no es el evangelio del Señor, ¿cierto? Así es, Dios, la verdad es de que tiene planes perfectos para sus hijos. Y Él lo primero que quiere es que nosotros estemos bien. Ahí sí que se cumple lo que dice el pasaje, ¿va? Cuando dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, ¿verdad? Entonces Dios nos quiere a nosotros bendecidos en todas nuestras áreas, pero va a depender muchas veces de nosotros mismos, porque con un oído le creemos la palabra, pero con el otro oído estamos escuchando lo que va a matar nuestra fe para seguir creyendo por aquello. Así es. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el tema de la pierna? Yo le quiero pedir al pastor Carlos que nos envíe un testimonio, un video de cómo fui sano en su congregación en una actividad que él tenía planificada. Hace un mes yo recibí mi milagro de sanidad en esta pierna. Hace unos 9 meses, en el mes de junio, para ser más exactos, tuve una crisis de salud. Estuve por consecuencias o secuelas del COVID, ¿te recuerdas? Tuve problemas, lo que me quedó fue la pierna, inyecciones, pastillas, medicamentos, complementos vitamínicos, un montón de problemas para poder solventar esto. Mi médico pues decía, mire, vamos a seguir y si no pues vamos a tener que infiltrar, y ya estamos hablando de operar, y con esa pena, ¿verdad? No, dije, no puede ser. Alguien me decía, no hombre, no es operación, te van a infiltrar, pero ni modo, yo no quiero que me metan una agujota así grandota aquí, o sea, no quiero. Pero por allí va el tema, limitado, sin poder caminar, sin poder levantar cosas pesadas, gastando dinero que a veces se iba para otras cosas, ¿no? O sea, tomar dinero de una cosa para medicamento. Entonces, Gili, ¿te acuerdas cuando nuestro pastor Cash nos dice que cuando Dios sana a una persona, sana a la persona, pero también sana la economía? ¿A qué se refiere eso? Porque ya lo que tú gastabas en medicamentos, lo puedes utilizar en alguna otra cosa que necesites, ¿verdad? Así es.
Y la verdad es de que una enfermedad es como una alcancía sin fondo, ¿verdad? A menos que Dios te sane, ¿verdad? Pero de lo contrario vas a tener ese gasto continuo. Hay enfermedades que son de por vida, pero muchas veces también de por vida porque no creemos en Dios por un milagro. Así es. Entonces, la fe es eso, ¿verdad? Es esa certeza, es esa convicción, la fe en Dios. Unas personas ponen su fe en un objeto, en una persona y va a fallar. En realidad nosotros tenemos que poner nuestra fe en Dios. Y para entrar en la segunda parte de este maravilloso tema, de verdad que es una vida de fe, porque yo creo que tenemos que imitar, dice la Biblia, la fe de nuestros pastores, porque las obras que se hacen por medio de la fe inspiran. Yo puedo decirte ahorita, Dios sana. Dios sana. Y yo tuve con el primer milagro que recibí de esa sanidad de una enfermedad de muchos años, Kiri, ¿te acuerdas? Que yo decía, gracias Señor por haberme sanado, gracias Señor por haberme sanado, y está bien, hasta que un día el Espíritu Santo me habla y me dice, pero yo hice algo más grande por ti, te salvé, y por la salvación casi no me agradeces, porque ¿recuerdas el inválido, el cuadrapléjico? ¿Qué es lo que hace Dios primero con él? ¿Qué es lo que hace Jesús primero con él? Le perdona sus pecados. Primero lo salva. Tus pecados te son perdonados. Ahora toma tu lecho y ándales. Wow, sí. ¿Verdad? Entonces, el Señor lo que quiere es otorgarnos a nosotros el perdón de pecados. Así es. Y luego sanar nuestro cuerpo, sanar nuestras finanzas, ordenar nuestra vida, ordenar nuestra familia, ¿verdad? Derramar unidad en nuestros hogares. Pero esas son cosas secundarias. Lo importante es la salvación como punto 1. Amén. Entonces yo mencioné a Pastor Carlos porque él fue testigo. Yo me hospedé en su casa de habitación y él fue testigo de mi proceso previo al evento. Luego me invita a su evento. Incluso tuve que solicitar el apoyo de una persona que me llegara a inyectar un medicamento porque me dolía demasiado la pierna, pero yo me vine de vuelta de ese evento con mi milagro de sanidad. En este momento estoy cumpliendo más o menos 40 días de haber sido sanado. Ya no tomo analgésicos, ya no tomo medicamentos de ningún tipo para eso. Yo espero en Dios ir, si no es hoy, será mañana, perdón, hoy ya no se puede, si no es mañana, será pasado mañana, ir a visitar a mi médico y creo que se va a sorprender, se va a sorprender. Entonces, Pastor Carlos, cuéntenos un testimonio acá, si lo puede escribir, y si no, envíenos un video y lo vamos a subir como complemento de este discipulado, porque creo que su fe se incrementó y la fe de la congregación también, y se dieron cuenta de que Dios sana, porque ahora que fui a ese segundo viaje misionero allá, tú te imaginas lo que la gente vio. Me vieron enfermo y ahora me ven sano. Tú, ¿cómo lo ves? Porque ¿qué limitaciones tenía acá? Poner un tambo de agua en el dispensador no podía, ¿cierto? Sí, yo creo que no es solamente el quitarte el dolor, porque muchas veces es quitarte la frustración. Sí. Te quieres hacer muchas cosas y no puedes. Así es. Porque la enfermedad muchas veces te limita a hacer todas tus actividades diarias. Y con el milagro de sanidad vino la alegría, se fue la frustración, te empezaste a sentir más positivo, tu fe se incrementó. Por lo tanto, como dicen, ¿verdad? No podemos callar de decir las cosas que hemos visto y oído. Así es. Ok, ahora, cuando el Señor recibe la pregunta y le dice, Señor, aumentanos la fe, Jesús responde algo. Si tuvieras fe, ojo pues, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Eso está en Lucas capítulo 17, verso 6. ¿Te imaginas eso, Gili? Sales a tu jardín y el árbol no te gusta donde está.
¿Cómo lo quitarías tú? Si es un árbol grandote. Es que para comenzar, no podemos trasplantar un árbol ya crecido. Porque si tú le mueves sus raíces, el árbol se va a morir, ¿verdad? Va a tener un proceso. Va a tener un proceso, ¿verdad? Donde el árbol está tan arraigado a la tierra, porque de la tierra salen todos sus nutrientes, claro, para mantenerse vivo, ¿verdad? Y si tú vienes y lo desarraigas y luego lo plantas en otro lado, difícilmente ese árbol va a vivir. Así es. ¿Verdad? Pero esa es parte de la fe. Dios puede arrancar cosas de nuestra vida y sembrar otras que van a dar mucho más fruto. Así. Vamos, ¿verdad?, a explicar esta parte de la palabra y vamos a utilizar esta figura. Yo quiero que tú te imagines que aquí enfrente está el pastor Carlos, que vio el milagro que el Señor hizo en mi vida de sanidad, un milagro de sanidad aquí. Y que Gili va delante del pastor Carlos y le dice: Pastor Carlos, yo estoy enferma, me duele mi estómago, me duele mi vientre. Pastor Carlos vio el milagro, él tiene fe y sabe que yo recibí un milagro por medio de la fe. Entonces Pastor Carlos le podría decir a Gili: hermana Gili, si tuvieras fe como la fe que tuvo hermano Daniel, podrás ser sana. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les hago esta triangulación acá? Porque es lo que Jesús dice aquí. Está Jesús como el hermano Carlos, ¿verdad?, que le hacen la pregunta a los discípulos como Gili y le dicen: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: si ustedes tuvieran fe como la del grano de mostaza. Es decir, Gili, si tú tuvieras fe como la fe que tiene Daniel, sería salva, sería sana. Pues lo mismo dice acá: si ustedes tuvieran fe como la tiene un grano de mostaza, podrías decirle a este árbol: quítate de aquí y plántate en el mar, y se movería. Lo haría. Ahora, tú conoces el grano de mostaza. ¿De qué tamaño es? Es la semilla más pequeña que nuestros ojos puedan ver. Chiquitito. Y si la podemos comparar con algo, es como la polilla de la madera. Sí, pues como la polilla. Algo parecido. Es un granito redondito, bien pequeñito. Es la semilla más pequeña. Ahora, muchos nos confundimos aquí en este pasaje diciendo: ok, o sea que un pedazo, un poquitito de fe así de este tamañito, como el tamañito de la semilla de mostaza necesito para hacer esto. No es eso. Aquí dice que y quiero que vayamos al contexto, porque dice que esta semilla de mostaza, lo voy a leer en Mateo 13, verso 31 y 32. Dice así: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. No del tamañito así, ¿no? El reino de los cielos no es así. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Este es el contexto. ¿A qué se refiere ese contexto, amor? Que uno, para Dios no es nada imposible. Dos, las cosas que nosotros vemos pequeñas, Dios tiene la capacidad de hacerlas grandes, ¿verdad? Si lo podemos ver, es como cuando uno siembra un árbol que para plantarlo está pequeño y tiene que pasar los años, los meses para ver que ese árbol crezca y dé fruto. Pero para el Señor, Él lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Amén. ¿Verdad? El grano de mostaza es bien pequeño, pero si tú lo siembras, va a empezar a crecer un árbol. Va a empezar como una ramita, pero va a empezar a crecer y le van a salir nuevas ramas, y conforme vaya creciendo, se va a ir poniendo más frondoso y más grande. Tanto así que las aves del cielo pueden hacer sus nidos ahí. Se pueden venir y abrigar, ¿verdad? Pueden tener sombra en ese lugar. Sí. Ahora quiero que veas muy bien esto. Jesús no quiso decir
que la fe de los discípulos tenía que ser del tamaño de un grano de mostaza. Pequeñita, no. Sino que Jesús quiso decir que la fe de los discípulos tenía que ser similar a la fe que el grano de mostaza siente. A eso se refiere Jesús, a la forma en que un grano de mostaza cree. ¿No se cree una semilla pequeña? Es una semilla pequeña, la más pequeña. Pero él no se cree que es la más pequeña como otros la ven, sino que se ve como una gran hortaliza. Ahora, a eso se refiere el Señor Jesús. Si tu fe, Gili, lo voy a usar a ti de ejemplo, si tu fe fuera como la fe que tiene el granito de mostaza, que sabe que es pequeñito, pero que por medio de la fe él puede crecer y cambiar de género, pasar de ser una semilla, crecer a ser una hortaliza y cambiar de género y volverse árbol tan grande como para poder anidar a las aves. A eso se refiere Jesús. A que nosotros debemos de tener esa misma fe, esa misma actitud de fe que tiene el granito de mostaza, que aunque es el pequeño, la más pequeña, termina siendo un árbol gigantesco. Y eso me trae a la memoria esa parte de la palabra que dice: y te pondré como cabeza y no cola. Y aunque tu principio sea pequeño, tu final será grande. ¿Cierto? Así es. Cierto, la fe es maravillosa. No sé si te disfrutas la fe. Quiero aprovechar este pequeño momento para enviar un saludo a nuestra hermana María hasta la República de Argentina. Gracias por estar ahí, hermana María. Le invitamos para que se conecte todos los miércoles en horario de Guatemala, 8 de la noche. Pero si no pudiera, ahí están los discipulados quedando archivados. Qué gusto, nos encantaría poder tener un mensaje de saludos para ustedes. Igual Pastor Carlitos nos dice: el video del testimonio lo va a enviar luego para que nosotros lo pongamos acá como complemento de este discipulado. Entonces, Gili, tenemos que desarrollar nuestra fe. Tenemos que desarrollar nuestra fe, aumentarla y aumentarla a través de la palabra, haciendo obras de fe. Cuando yo veo que nosotros hemos visto, ¿qué milagros hemos visto nosotros alrededor de nosotros en la ministerio? Ay, es que han sido tantos. Hemos visto cómo personas que no ven recuperan su vista. Personas que no podían caminar porque sus pies estaban planos. Sí. ¿Verdad? Hace una curvatura, ¿verdad? Que todo pie sano pie debería plano, tener. Sí. ¿Verdad? Personas que estaban malas de sus riñones y fueron restauradas, ¿verdad? Así Aunque es. muchas de ellas tal vez pasaron procesos, porque hay milagros que son inmediatos, mis hermanos. Así es. Y hay milagros que llevan un proceso de sanidad. Correcto. Llevan un tiempo. Así es, el milagro de Magalí. Magalí, una chica con insuficiencia renal crónica en la última etapa, Dios la levantó en un proceso de 8 meses. Está el milagro de una nena que no tenía un ojo, y este es un milagro creativo en donde el ojo sale. Y créanme que eso aumenta la fe. O sea, dice, wow, ver el ojo ahí. Y por último, quisiéramos, ¿qué les puedo decir? Contarles el milagro que Gili atravesó en el 2019. Es un testimonio que te quiero dejar, Gili. A ti tienes 10 minutos para ir comentando esto. Mi esposa Gili Marlene, que está acá, en el 2019 tuvo una prueba muy fuerte. Ella y nosotros como familia, mi hija y yo, tuvimos una prueba a la par de ella. Y cuéntanos un poquito de eso para ir ya finalizando este discipulado. Bueno, la verdad es de que fue la época donde me tocaba ir con el médico. ¿Sí? Y ya el Señor ya me había inquietado. Yo le había dicho a mi esposo: yo me quiero ir a hacer un examen con el doctor, pero no un examen así por encima. Un examen algo sencillo, no. Yo quiero que me examinen detenidamente y que me digan: mire, está bien esto, está bien esto, está bien esto, ¿verdad? Y si había alguna falencia, que me dijeran para poder venir y ordenar, ¿verdad? Claro. Porque si el Señor les dio la sabiduría a los médicos
para que ellos vengan y vean enfermos y puedan venir, y por medio de los medicamentos el poder darle una mejor vida a las personas, ¿por qué no venir y buscarlo, verdad? ¿Qué pasó? Entonces me recuerdo que en esa ocasión el médico me dijo, mire, me dijo, tenemos que operarla. Tenemos que operarla porque sí vemos allí que hay fibromas. Hay unos fibromas que pueden ser cancerígenos, ¿verdad? Pero necesitamos venir y hacerle pruebas. Sí me empezaron a hacer los exámenes y todo, pero mi salud empezó a decaer. Poco a poco me fui poniendo mal y mal y mal y mal. Empezamos ese Vía Crucis, me recuerdo yo, como en el mes de enero. Empecé yo que no se me quitaba una infección. Y llegamos al 30 de junio y yo con la infección. Todo el tiempo tomando medicamentos. Media vez estaba tomando el medicamento y me hacía exámenes. 2 días después no tenía infección. Pero me lo hacía a la semana y ya tenía otra vez la infección. La infección en sus vías urinarias. Hasta que el doctor me dijo, me recuerdo yo que fuimos con esa doctora y yo le dije, ay no, yo no me quiero operar, porque ella me dijo, ya probamos todos los medicamentos, hoy se tiene que quedar internada porque la verdad es de que ya no hay más medicamentos para que usted pueda tomar en su casa. Lo único que nos queda es lo de los medicamentos de uso hospitalario, me dijo, así que la tenemos que internar. Y me recuerdo que en esa ocasión me dijo, bueno, se va a quedar 3 días, va a ser como a razón de unos 22,000 quetzales, los 3 días. Estamos hablando que son como $3,000. Exacto. Entonces vine yo y le dije a mi hija, porque en esa ocasión mi hija me estaba acompañando. No, le dije, vámonos para la casa. Me dijo, yo no me estoy internando, le dije. Y cabal, en esos días venía un profeta de allá de Argentina. Párate ahí, quiero detenerla porque quiero hacer un poquito de contexto con algo que no lo mencionaste. Había una infección, pero había un fibroma, ¿cierto? El fibroma resultó ser cancerígeno. Ya había un cierto grado de peligrosidad en el tema. Entonces había que operarte. Pero la infección no dejaba que te operaran. Entonces querían quitar la infección en las vías urinarias para que ya estando libre de la infección la pudieran operar del tema del útero, removerte el útero, ¿verdad? Y todo lo demás por el tema de cáncer, por ese fibroma, ¿sí? Pero luego, en ese proceso que están batallando con la infección con diferentes médicos especialistas y gastando dinero, mis hermanos, gastando mucho dinero, aparece un problema en el corazón. Dice, tiene un problema en el corazón, tiene como un soplo, no sé qué era, ya no recuerdo, una arritmia, algo había ahí. Entonces habían 2 problemas que no dejaban remover el tema del útero, el tema de cáncer. Y fue bien feo, ¿verdad? Bien feo. Entonces nuestra fe empezó a ser conmovida. ¿Te acuerdas? Previo a llegar a la iglesia, ¿qué hicimos aquí en esta sala con el grupo? Bueno, acá con el grupo le dijimos a los hermanos, ¿verdad? Que oráramos, que creyéramos a Dios por un milagro. Y me recuerdo que incluso en esa ocasión vinieron nuestros amigos, ¿verdad? Que también hacen grupo. Y todos juntos empezamos a creer por ese milagro. Llamamos a personas de fe. Exacto. Porque cuando tú necesitas un milagro, no vas a ir a contarle a doña Chonita, ¿verdad? A la que anda de tienda en tienda o de tortillería en tortillería, ¿verdad? Contando cuánta situación ella conoce. No, acá se trata de venir y buscar personas que crean en Dios, que tengan fe. Y a eso nuestro pastor le llama la fe corporativa. Una fe corporativa. Yo voy a sumar mi fe a la fe de Daniel. Y la mía y la de Daniel se va a sumar a la fe de mi hija. Entonces ya entre los 3 vamos a tener un poquito de fe entre todos. Y Dios se va a agradar de eso. Porque vamos a unificarnos. Vamos a creer como un solo hombre. Préstame tu fe. Busca gente que tenga fe. No busques consuelo. No busques consuelo. Busca una solución. Y la solución está en nuestro Dios, fe en Dios. Entonces, Gili, ahora sí, tienes 5 minutos para contarnos qué pasó en ese lapso cuando fuimos a la iglesia. Bueno, cuando fuimos a la iglesia ese día, y nos sentamos hasta atrás.
Una iglesia de 12,000 miembros. Y me recuerdo que estábamos hasta allá atrás y nosotros, Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro. Nosotros venimos creyendo en un milagro de sanidad. Y yo sé que tú lo vas a hacer. Y de repente el profeta empezó a profetizarle a una de las nueras del pastor Cash. El profeta Hernán Acosta de Argentina da una profecía a una nuera hermana. Y le empieza a decir, ¿verdad? Dice el Señor que Él va a enviar ángeles con bisturí para que te operen. Ella se había visto grave. Muy mal. También. Estuvo grave. Se la tuvieron que llevar al extranjero para un tratamiento. Y yo espero en el Señor, ¿verdad? Que así como vine yo y me apropié de la palabra que le estaban declarando a ella, y, Señor, yo tomo esa palabra para mí y creo que tú vas a enviar ángeles para que me operen, de la misma manera lo hayan hecho con ella. Porque yo me recuerdo que yo me salí de ese sanatorio y luego nos fuimos a la iglesia ese día en la noche, pero yo le dije a mi prima, vos, le dije, va, ella la mira un especialista porque ya le hicieron un trasplante de riñón. Así es. Y me recuerdo que le dije, mira, no sabes si está atendiendo los días sábados, porque ese día era viernes. Sí, me dijo, está atendiendo, anda, me dijo. Fuimos con el doctor y le llevamos todos los exámenes que me habían hecho. Y él los empezó a ver y empezó diciéndome, bueno, yo voy a hacer mis propios exámenes. Y él hizo los exámenes y cabal, yo estaba con la infección. Y me dijo, bueno, con infección o sin infección, yo te voy a operar, me dijo. Decime cuándo te operamos. Bueno, pero descartó porque él empezó a ver los exámenes y dice, es que fíjese, doctor, pero es que nos dijeron que Giri tiene un soplo en su corazón. Entonces dijo, bueno, vamos a ver. Porque tú ahí no tienes un extraterrestre como para que no podamos venir y ver. Así es. Y se puso a ver los exámenes. No, dijo, este es un mal congénito. Lo tienes desde nacimiento y nunca te ha afectado. ¿Has padecido de presión alta? No, le dije. ¿Has padecido en tus embarazos de preeclampsia? Tampoco, le dije. ¿Has padecido de azúcar alta? No, no he padecido de nada de eso. ¿Dices? Entonces es un mal que tú ya tenías desde nacimiento, ¿verdad? Pero que ya tu cuerpo como que ya está adaptado para eso. Entonces no, me dijo, vamos a operar, me dijo. Pero y con la infección le dije, no importa, te vamos a poner medicamento antes de operarte, durante la operación y después de la operación te vas a quedar medicada para venir y contrarrestar. Todo lo resolvió. Lo impresionante de esto es que el día de la operación dice, vamos a orar. Y ora por ti. ¿Qué pasa? No te durmieron, te pusieron anestesia local. ¿Qué pasa en la operación? Estaban operando y todo porque aparte de todo ello, ¿verdad? Él tenía a sus compañeros ahí. Llamaron a otros especialistas. Llamaron a otros especialistas para que estuvieran en la operación. Y ellos empezaron a hablar, ¿verdad? Y empezaron a comentar, ¿verdad? Lo que estaban viendo, me imagino yo. Y empezaron a decir, pero mira, es que este es un útero que está muy lastimado, está muy herido. Entonces vino él y le dijo, lo que pasa, le dijo, es que mi paciente, le dijo, tuvo 5 embarazos, pero de los 5 embarazos solo tiene un hijo vivo. Entonces por eso es que se mira así su útero y a la larga pues todo esto tal vez tiene que ver. Y le dice, pero vos sos pastor, le dice uno de los médicos, ¿verdad? Y yo sé que vos estás creyendo en tu Dios y para vos esto es un milagro. Y se empezaron como que a burlar de él. Digan lo que ustedes quieran, dijo, pero yo sé que mi Dios es poderoso. Y yo sé que esta mujer llegó a tiempo y yo sé que ella va a vivir y no va a tener nada de secuelas en su vida. Así es. Y me recuerdo yo que ellos va de hablar y operando y todo. Y le dice, bueno, vos, ¿y dónde tenés esta iglesia? Pues ahorita la tengo en tal lugar y que no sé qué, deberías de llegar. Y el otro solo se reía y se burlaba de él. Pero lo que yo pude darme cuenta es de que Dios me dio el privilegio de que un médico, aparte de ser médico acá en lo natural, era un pastor, era un hijo de Dios. Ese era el ángel con bisturí que el Señor llevó a mi vida. Así es. Yo te quiero hacer una aclaración. ¿Por qué él era el ángel? ¿Por qué creemos que era el ángel? Porque en Apocalipsis el Espíritu le habla a los ángeles que tienen las iglesias. Y le habla al ángel de la iglesia de Filadelfia. Que a veces al pastor de. Yo le agradezco a Dios que nos haya enviado
un ángel para operar a mi esposa. Los milagros existen, mis hermanos. Nosotros llegamos a ser debilitados mucho en la fe con el proceso, pero cuando Dios hizo el milagro, nuestra fe fue cimentada y aumentó, y es lo que queremos compartir también contigo. Estamos llegando al final de este nuevo discipulado. Estos son conversatorios, vamos a tener muchas cosas más. Te invito a que invites a otros amigos a esta reunión, a que instalen la aplicación, es gratuita, hay muchos contenidos de bendición para ti, para toda tu familia, y aquí tenemos conversaciones. Pastor Carlos dice: soy fiel testigo que la fe transforma al creyente. Por supuesto, la fe transforma al creyente en Cristo Jesús, en la oración que tiene. Aquí ya nos está diciendo la pantalla que es casi tiempo de terminar la transmisión. La programamos para 1 hora. Y gracias. Yo no sé, Gili, si quieras decir algo para luego terminar orando. Bueno, yo lo que quiero decirte en esta noche es de que no dejes de creer. Sigue confiando, sigue declarando la palabra acorde a la situación que tú estás viviendo. Escucha palabra que incremente tu fe. Y si tú sientes que tu fe no tiene como que la estatura del milagro que tú necesitas, pide. Pues busca gente creyente que le crea a Dios. Que crea en Dios. Que crea a Dios y que crea un milagro para ti.